Choo choo choo, yes! Happy Poppy Candle, choo choo choo, hey! Choo 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 choo. Hola a todos, ya estamos una nueva semana más con un nuevo vídeo sobre Japón. El vídeo de esta semana me lo habéis pedido por los comentarios, que hablara sobre el sistema educativo japonés y también sobre la presión que sufren muchos de estos estudiantes, tanto por la sociedad, tanto por las familias, como por ellos mismos, que se ponen una meta y no llegan a conseguir esa meta y colapsan completamente. Pero para comprender todo esto hay que comenzar desde el principio, desde que se instauró en Japón el sistema educativo que se conoce hoy en día. Se instauró a final de la Guerra Mundial en el 1945, cogiendo varios matices de la educación de Occidente con la que había en ese momento en Japón, porque antiguamente en Japón los monjes eran los que enseñaban tanto lectura como cultura y era una educación gratuita para hombres y para mujeres. El calendario escolar en Japón es muy diferente al que se conoce en España, ya que en Japón se comienza el colegio en abril y se termina en abril del año siguiente. En España es totalmente diferente, ya que se comienza el colegio en septiembre y se termina el colegio en junio. Las vacaciones en Japón también son diferentes a las de España, ya que tienen vacaciones en verano, pero tan solo tienen un mes. Y si esos estudiantes pertenecen a algún club japonés, pues hay algunos días de las vacaciones que tienen que asistir a la escuela. También tienen vacaciones en Navidades, suelen ser de unas 2 semanas, y también tienen vacaciones en marzo. Al final de marzo, unas 2 semanas también. Así que comparado con las vacaciones que se tienen en España, que se tienen alrededor de 4 meses, en Japón solo se tienen 2 meses de vacaciones. La educación en Japón comienza a los 3 años en el jardín de infancia, es un periodo de 2 años, desde los 3 años a los 5 años. Tienen clases de lunes a viernes, como tenemos también en Occidente, y suelen entrar de 8:30 a 3:30 de la tarde. Los niños que van al jardín de infancia comen allí, se llevan su propio bento. Solamente en el jardín de infancia es cuando se suele llevar los bentos a la escuela. ¿Y qué se estudia en el jardín de infancia? Porque tampoco se estudia mucho, sino que sus clases son prácticamente didácticas, con canciones, con ejercicios en los que interactúan entre ellos, y prácticamente lo que se estudia en el jardín de infancia es a leer, a escribir y el hiragana y el katakana, solamente esto. Después del jardín de infancia entran en la educación primaria, que se llama shogako, dura desde los 6 años hasta los 12 años, prácticamente como en España. Las clases también son de lunes a viernes y el horario es prácticamente el mismo del jardín de infancia, entran a las 8:30 normalmente y salen a las 3:30. Pero en el jardín de infancia los niños llevaban su propio obento. En la educación primaria cambia un poco, ya que las escuelas normalmente contratan un catering y los niños comen el catering que está establecido en ese colegio. Cuando los niños entran en la educación primaria ya comienzan a tener pequeñas responsabilidades dentro del colegio, ya que la limpieza de las aulas, de los baños y de los pasillos va por parte de los niños. No siempre les toca a los mismos niños, sino que a lo largo del año van rotando y cada semana pues van limpiando unos niños, otros niños. En la educación primaria en Japón hay unas asignaturas que son obligatorias durante toda la primaria japonesa y hay otras asignaturas que van rotando de un año a otro. Las obligatorias en primaria son japonés, matemáticas, música, plástica y educación física. Y las asignaturas que se van estudiando en diferentes cursos de primaria son Saikatsu, que se traduciría como la existencia de la vida. Es una clase más bien práctica, donde enseñan a tratar a los animales bien, a las plantas, y enseñan pequeñas labores que hacer en el hogar para que los niños ayuden a sus padres en casa. La siguiente es Shakai, que traducido sería estudios sociales. Sería como en España la clase de geografía e historia, donde muestran la historia del país y la geografía del país. Esta asignatura se empieza a estudiar desde el 3er año de la primaria. La siguiente asignatura es Rika, es la clase de ciencias, donde enseñan lo básico en ciencias, y se comienza a estudiar igual que el anterior desde el 3er año de la primaria. La siguiente asignatura es Katei, se estudia el último año de la primaria, traducido es los quehaceres domésticos, y es donde imparten pues clases de cocina y clases de costura, pero siempre lo básico. Y por último, la última asignatura en primaria, que es el Dotoku, que es ética, que se imparte el último año de la primaria. En la primaria en Japón los niños comienzan a asistir a los clubs como el de fútbol, el de baloncesto, el de tenis, el de ciencias, el de matemáticas, o sea, hay un sinfín de clubs
dentro de cada escuela en Japón. No es algo obligatorio ir a los clubs en primaria, pero los profesores lo recomiendan para que los niños comiencen a sociabilizar con sus propios compañeros. Los clubs comienzan nada más terminar las horas lectivas y se imparten solamente 2 veces a la semana. Y solamente se puede pertenecer a un club dentro del colegio, pero por ejemplo se puede cambiar de club cada año. Una vez que termina la educación primaria, comienza la educación secundaria elemental llamada Chugako. Su duración es de 3 años y va desde los 12 a los 15 años. También las clases son de lunes a viernes y el horario es prácticamente igual que al del jardín de infancia y al de la primaria. Entran a las 8:30 normalmente y salen a las 3:30 normalmente. En la educación secundaria elemental comienzas a tener muchas más asignaturas, también pueden elegir alguna que otra optativa y las obligatorias son lengua japonesa, ciencias sociales, matemáticas, ciencias, un idioma que normalmente suele ser el inglés, música, bellas artes, educación física y las optativas que pueden elegir son o artes industriales o trabajos del hogar. Una vez que se termina la educación secundaria elemental, deben de pasar a la educación secundaria superior. La educación secundaria superior no es obligatoria, pero prácticamente el 98% de los japoneses prefiere cursarla a no cursarla. Y aquí es cuando empieza el primer estrés entre los alumnos japoneses, ya que para pasar a la educación secundaria superior necesitan hacer una prueba de acceso. No para todos los colegios, porque hay algunos colegios que tienen junto la educación secundaria elemental y la educación secundaria superior, y en esos colegios no hace falta hacer una prueba de acceso para acceder a la superior. Para pasar la prueba de acceso a la educación secundaria superior, los alumnos pues un año antes suelen ir a academias especializadas donde hacen cursos intensivos para aprobar este examen. Normalmente las escuelas más prestigiosas son los que tienen los exámenes más complicados, y cuando los niños se presentan a estos exámenes y al final no consiguen la plaza en el colegio que ellos habían elegido, tanto por la sociedad como por sus familias, como por ellos mismos porque se habían puesto como prioridad esa escuela, entran en colapso y piensan que la última solución pues es el suicidio. Por otra parte también están los hikikomoris, aquellos que no aguantan la presión dentro de la escuela, de la sociedad japonesa, y deciden recluirse en sus casas. Una vez que se pasa la prueba de acceso, pues llegamos a la escuela secundaria superior, que se llama Kotoga. Al igual que en el jardín de infancia, en la primaria, en la secundaria elemental, las clases también son de lunes a viernes y prácticamente el horario es el mismo. Comienza a las 8:30 las clases y termina a las 3:30 las clases. En la educación secundaria superior en Japón no hay optativa, todo el mundo tiene las mismas clases, que son lengua japonesa, geografía e historia, educación cívica, matemáticas, ciencias, educación física, arte, un idioma que normalmente siempre también es el inglés, economía doméstica e informática. Esas son las asignaturas que se dan en la educación secundaria superior en Japón. También están los clubs, que son optativos, pero por ejemplo aquí cambia un poco en el que las extraescolares son obligatorias. Debemos de apuntarnos siempre a una extraescolar. Después de la educación secundaria superior pasaríamos a la universidad, en la cual también deberíamos de hacer una prueba de acceso. Pero si por ejemplo no queremos ir a la universidad, tenemos una opción, que es que podemos optar a una escuela vocacional, que sería como la formación profesional en España. Y bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poco más sobre el sistema educativo japonés. Y ya sabéis, si tenéis algún comentario, duda, sugerencia, abajo en comentarios me lo podéis dejar. Y ya sabéis, nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Bye bye.